Buenas noches a todos los presentes. Estoy feliz y agradecido al doctor Modesto por esta invitación a pertenecer a la Academia Nuclear del Perú. Espero ser uno más que contribuya a darle prestigio a esta institución. Como dijo el ingeniero Sebastián, apoyar las actividades nucleares del Perú. Bueno, voy a hacer una exposición acerca de mi trabajo. Yo soy, como ya lo adelantó el doctor Modesto, soy ingeniero mecánico y tengo maestría en energía nuclear. Trabajo en el IPEN y mi trabajo es en la división de reactores, principalmente, entre otras actividades, haciendo la gestión del combustible, que es uno de los temas el tema que voy a ver ahora. Bueno, este es un trabajo que se ha hecho recientemente a propósito de la necesidad del IPEN para adquirir nuevos combustibles para el reactor. Entonces se está estudiando la posibilidad de usar un nuevo tipo de combustible, que es lo que se denomina siliciurio, ¿no? Es un compuesto de uranio 3, silicio 2, dentro de una matriz de aluminio. Entonces mi tema va a ser el mejoramiento de la performance del núcleo del RP10 con el uso del combustible de siliciurio, ¿no? Entonces, avancemos por favor. Este trabajo fue hecho en conjunto con el doctor Eduardo Villarino de la empresa INVAC de Argentina, que es una empresa que construye reactores nucleares de investigación, ¿no? Para producción de radioisótopos. Entonces estábamos hablando de que era para la performance del núcleo, ¿no? Entonces el núcleo de reactor se producen las radiaciones y se libera energía. En este caso, siendo un reactor de investigación o para producción de radioisótopos, lo que se utiliza son los neutrones. Entonces lo que busca este trabajo es mejorar el rendimiento, irradiar más con el combustible que usa el reactor. El RP10 ya está en funcionamiento desde 1989 y se usa en física de reactores, producción de radioisótopos, radiografía neutrónica, análisis por activación neutrónica. En todas estas actividades se producen las radiaciones, o sea, todas estas actividades necesitan el reactor en funcionamiento. Allí se muestra una placa de una válvula de gas hecha con neutrografía, ¿no? Radiografía neutrónica. Y se puede ver que es uno de los usos del RP10, de las radiaciones del uso del RP10. Siguiente, por favor. Bueno, el reactor es una instalación, es un conjunto de instalaciones, ¿no? Tiene varios componentes, edificios, equipos, y ahí se muestra un pantallazo de todos los sistemas que utiliza un reactor nuclear. El núcleo, el centro del reactor está en lo que se menciona el núcleo del reactor, ¿no? Es donde se encuentra el material combustible. Siguiente, por favor. Entonces, el reactor RP10 es un reactor tipo pileta de 10 megavatios. Actualmente usamos el combustible de los óxidos de U3 o 8 en matriz de aluminio, con un enriquecimiento de uranio 235 del cerca del 20% del uranio total. Utiliza refrigerante agua liviana con flujo hacia abajo, utiliza reflectores de grafito, berilio, y para su control para el control de la reacción en cadena se utiliza barras de control tipo tenedor de plata e indio cadmio. Este reactor tiene posiciones de radiación, una in-core, o sea, entre los elementos combustibles, y 6 alrededor de los elementos combustibles. También tiene facilidades de radiación constituida por 4 tubos radiales, un tangencial y una columna térmica. La configuración actual del núcleo es de 24 elementos normales y 5 de control. Siguiente, por favor.
Entonces, como decía, es un reactor tipo pileta. Ahí se puede ver desde la parte superior la pileta, ¿no? Ahí se ve como que hay dos piletas, ¿no? Una pileta rectangular o cuadrada y la otra pileta que es circular, ¿no? En la pileta circular es donde se encuentra el núcleo reactor. La otra pileta de forma cuadrada es donde se almacenan los combustibles ya gastados. Siguiente, por favor. Este es ya la pileta de reactor y ahí se pueden ver las facilidades de radiación, ¿no? Los tubos que las dirigen, los 4 tubos radiales, el tubo tangencial y la columna térmica, ¿no? Y en el centro el núcleo de reactor. Siguiente. Este es el núcleo de reactor, donde en la parte central están los elementos combustibles. Si observamos, vamos a ver que hay como 5 varillas ahí, hasta 6 diría yo. Esos son para las barras de control, ¿no? Con eso se controla la reacción en cadena, ¿no? Siguiente, por favor. Este es un elemento combustible. Ahí, en la parte inferior está el conjunto completo y luego se tiene 2 vistas, ¿no? Una desde la parte de abajo, desde la boquilla, y desde la parte superior. Es importante, digamos, acordarnos de esto, de que esas como rendijas que se ven son los canales de refrigeración. En los elementos combustibles se producen las fisiones que generan energía. Esta energía tiene que ser refrigerada, entonces son por esos canales que se refrigera. Como les había mencionado antes, con agua ligera en flujo de arriba hacia abajo, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces ahora veamos a ver con respecto al cambio de combustible que ya les había mencionado. Entonces, como decía, mi trabajo es hacer la gestión de combustible, hacer diversos análisis, y en este caso estamos viendo la posibilidad de un cambio de tipo de combustible, y para eso se requiere tener ciertos objetivos a lograr con este tipo de combustible. En primer lugar, el objetivo principal obviamente es proporcionar el nuevo combustible que ya nos hace falta y mejorar la performance del núcleo, que es nuestro objetivo, ¿no? En mejorar la performance del núcleo entendemos que es aumentar el flujo neutrónico, aumentar el nivel de uso de quemado de los combustibles, aumentar el número de posiciones de radiación in core, etc. Es decir, que con la irradiación se produzca mayor irradiación de más productos y a su vez que tenga un mayor rendimiento. Dentro de esta performance también se puede considerar la economía de combustible, donde se puede irradiar en una mayor cantidad o producir mayores cantidades de neutrones con la misma cantidad de combustible consumido o quemado, ¿no? Así como disminuir el número total de elementos combustibles para disminuir el costo de la gestión de los elementos combustibles. Sabemos que nosotros uno de los problemas de la energía nuclear son los desechos radiactivos, es decir, el combustible nuclear una vez usado es un desecho radiactivo que es peligroso, justamente el problema último de Fukushima. Gran parte de la contaminación producida después del accidente ha sido una parte por los elementos combustibles que han estado en el núcleo y otra parte por los combustibles gastados. Entonces, tener un menor inventario de combustibles gastados es favorable, es una economía para la gestión de combustible. Y luego otro objetivo dentro del cambio de combustible es modificar al mínimo los criterios de diseño del núcleo actual. Sabemos que un reactor nuclear se construye en base a un diseño de seguridad. Todo reactor nuclear tiene que cumplir los diversos requisitos de seguridad, como son la defensa en profundidad y redundancia, etc. Entonces, para ello se hace un diseño que cumpla todos esos requisitos. Entonces, si yo voy a modificar el combustible, obviamente va a producir un cambio, pero se debe minimizar al mínimo porque ya se asignan los criterios aprobados y que aseguran la seguridad, ¿no? Criterios aprobados y que garantizan la seguridad. Por eso se busca que un nuevo tipo de combustible modifica al mínimo. Siguiente. Entonces, en base a ese criterio es que se hacen las restricciones, ¿no? Entonces, ahí hay un enunciado donde se menciona que el procedimiento para convertir el combustible de bajo enriquecimiento, o sea, están las siglas en inglés LEU, ¿no? De bajo enriquecimiento, de baja a alta densidad, que es nuestro caso, donde el de baja densidad es
el actual combustible de óxido que usamos, y el de alta densidad es el silicio al que pretendemos o que estamos evaluando, es similar a la conversión del núcleo de combustible de alto enriquecimiento a bajo enriquecimiento. Luego, para el cambio de combustible se tiene que... para los reactores de investigación hay un programa internacional que se llama el RER, que en español sería el reducir el combustible de alto enriquecimiento a bajo enriquecimiento, ¿no? Eso es por la cuestión de seguridad nuclear, ¿no? Sabemos que el uranio 235 puede ser utilizado para otros fines no pacíficos, ¿no? Entonces, para restringir esto es que se busca que los reactores de investigación o de producción de radioisótopos usen combustible de bajo enriquecimiento. Entonces, con este tipo de combustible es imposible hacer un uso, por ejemplo, de un arma atómica, ¿no? Arma nuclear. Entonces, ese es uno de los propósitos. Entonces, para esto, ahí, como les decía, hay un programa internacional al cual tuve la suerte de asistir, donde se mencionan los criterios para hacer este cambio de combustible, ¿no? De alto enriquecimiento a bajo enriquecimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que nos sirve para justamente sustentar nuestro cambio de combustible. Entonces, ¿qué es lo que se busca cuando se hace un cambio de combustible? Minimizar las perturbaciones en el núcleo. Anteriormente les mencioné en las vistas del elemento combustible una vista superior, una vista inferior. El objetivo de eso era mostrar los canales. Entonces, esos canales se supone que se diseñados para asegurar una adecuada refrigeración. Entonces, si yo quiero cambiar de combustible, entonces para asegurarme que voy a continuar manteniendo un nivel de refrigeración adecuado, se busca, por ejemplo, que esas dimensiones se mantengan, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí se dice, ¿no? Minimizar la en el núcleo, la misma grilla, las mismas dimensiones externas del combustible, las mismas dimensiones de los canales de refrigeración, no cambiar la barra de control, las mismas funciones de barra de control, mismos reflectores, minimizar los cambios en los criterios de diseño. Obviamente, si yo utilizo un nuevo combustible, de alguna forma voy a cambiar, ¿no? Como ya veremos luego. Siguiente, por favor. Entonces, estos son los criterios de diseño, parte de los criterios del diseño del núcleo actual, ¿no? Entonces, ahí tenemos los criterios de diseño termohidráulico y los criterios de diseño para la barra de control. Entonces, la seguridad del reactor está dada, uno, por asegurar que las placas combustibles no vayan a fallar. Para eso se asegura la refrigeración, los canales de refrigeración, y por otro lado, el apagar el reactor. Por eso es muy importante los criterios para la barra de control. Entonces, ahí se mencionan ciertos valores que aseguran que el reactor, en condiciones de accidente, en condiciones de operación, siempre podrá ser apagado. Siguiente, por favor. Y este es los requisitos para justamente mejorar la performance del núcleo, ¿no? Si vamos a cambiar de combustible, podemos también mejorar la performance del núcleo. Entonces, para ello le aumentamos, por ejemplo, en lo que es la posición in-core, en este caso se está previendo tres posiciones de radiación in-core con esos flujos, y las posiciones de radiación, manteniendo las posiciones de radiación score, como le dije, son lugares dentro del núcleo que se ubican en la periferia de los elementos combustibles. Siguiente, por favor. Bueno, para hacer las evaluaciones se necesita un paquete de programas de cálculo. En este caso, este paquete de cálculo está agrupado en un programa, en un paquete de programas que se llama el MTRPC. Bueno, todo lo que se menciona ahí son programas que se han utilizado para esta evaluación. Siguiente, por favor. Entonces, acá se puede ver un pantallazo de las diferencias entre el combustible actual y el combustible que se propone utilizar, ¿no? Como se ve en lo que es dimensiones, hay un cambio, ¿no? Por ejemplo, el espesor del NIC, que es el combustible propiamente dicho. También hay una pequeña variación en lo que es el revestimiento o la cubierta del NIC. Y mientras que se mantiene el espesor del canal,
cambian las masas de uranio. Como le decía, el nuevo combustible que se pretende es de alta densidad, por eso se ve mayor masa de uranio 235. Cambia el número de placas por elemento combustible, debido a que como ya se ha reducido el espesor, entonces cabe, en el caso de los elementos combustibles normales, una placa más, se tiene 17 en lugar de 16. En el caso de los elementos de control, 13 placas en lugar de 12, actualmente. La característica del núcleo, ya les había mencionado que el núcleo actual tiene 24 elementos normales, 5 de control, mientras que la propuesta es reducirlo a 17 y 5. El número de placas totales serían las que se mencionan ahí, 444, 380. Siguiente, por favor. Bueno, este es el núcleo actual del RP10 que tenemos ahora. En la parte central se puede ver esto, digamos un cuadrado que tiene como dos ojitos. Bueno, esas son las posiciones de radiación, ¿no? Ahí se colocan los objetos. Sí, muy bien. Entonces, en ese lugar se colocan los productos a irradiar, ¿no? Ahí se va el molibdeno, se va el iridio, los diversos radioisótopos que se producen en el RP10. Entonces se tiene una posición INCOR, ¿no? Está ubicada dentro de los elementos combustibles, posición INCOR. Y alrededor hay otras posiciones de irradiación, sobre todo en las esquinas que se pueden observar. Siguiente, por favor. Este es el nuevo núcleo que se propone, ¿no? Es un núcleo que tiene menos elementos, pero tiene 3 posiciones de radiación. O sea, quiere decir que en este núcleo se va a poder irradiar mayor cantidad de productos. Siguiente, por favor. Este es, digamos, ya los parámetros del nuevo núcleo. Bueno, acá lo interesante de destacar es que para este nuevo tipo de combustible siliciuro se alcanzarían mayores niveles de quemado. Eso permite optimizar el uso de este combustible. Siguiente, por favor. Bueno, acá está una comparación de los valores límites actuales y los que se conseguiría en el nuevo núcleo, ¿no? O sea, en otras palabras, todos los valores límites se cumplen con los actuales, con la propuesta del combustible de silicio. Siguiente, por favor. Bueno, esta es una gráfica de la variación de los flujos para las diversas configuraciones del núcleo de silicio. Siguiente, por favor. Bueno, acá hay una comparación. Entonces, en este caso está en base a un uso de un año, ¿no? Entonces ahí se tiene pasado a 300 días a plena potencia, o sea, operación continua. Entonces ahí está la cantidad de elementos combustibles que se gastarían, ¿no? Que se tendrían que retirar del núcleo, y las masas de uranio 235. Entonces, utilizar el combustible siliciuro es muy conveniente, ¿no? Porque se ahorra en el uranio 235, que es uno de los que tiene mayor costo dentro de lo que es el elemento combustible nuclear, pero a su vez y una reducción muy importante en lo que es el número de elementos combustibles. Como ya le decía, esto favorece a lo que es la gestión, ¿no? Le está diciendo el riesgo que significa los elementos combustibles gastados, ¿no? Entonces, en esta parte es un ahorro muy importante. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, como les he mostrado en las láminas anteriores, entonces se busca que el nuevo núcleo tenga mayor exposición de radiación, mayor flujo neutrónico, menor cantidad de combustibles. Por lo tanto, se tiene una mejor performance del núcleo usando combustibles de silicio, ¿no? Allí se mencionan las conclusiones principales. Cumple todos los requisitos, como ya lo hemos visto en la tabla de comparación. La economía de combustible ya les he mencionado, y se resalta en lo que respecta a la performance del núcleo la irradiación, ¿no? Se tiene mayor flujo
es uno de los, o sea, mejora el rendimiento del núcleo. Bueno, siguiente. Como decía, este es un trabajo que se ha realizado recientemente, apoyado por el OIEA y el IPEN. Muchas gracias.